duda, uno de los temas, más allá del movimiento del dólar y del Fondo Monetario, que ayer tuvo en una de sus miembros el adelantamiento de lo que puede darse, el 40% rápido y en efectivo, los índices de pobreza con flecha para abajo son la noticia económica importante y social que tenemos en la Argentina. Ramiro Castiñeira es economista y va a charlar con nosotros. Ramiro, un gusto saludarte. Paulo Vilouta, Candelaria de los Ota por acá. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día a toda la mesa. Un gusto grande, Ramiro. ¿Cómo evaluás los números de esta variación importante de pobreza en la Argentina? Mira, primero el dato es realmente sorprendente en el sentido de que la fuerte baja del proceso inflacionario permitió sacar a muchísima gente de la pobreza. Estamos hablando desde ese pico de inflación que llevó al 300% de la inflación hacia fines del 2023. A la actualidad que estamos con la inflación ahora está corriendo a un ritmo, vamos a decir, para redondear del 25%, Mm. bueno, esa baja tan notoria del proceso inflacionario permitió sacar de la pobreza a 8 millones de argentinos y sacar de la indigencia a 5 millones de argentinos. Por lo tanto, los números actualmente, claro, como volvimos a números de inflación similares, no del 2023, sino del 2022, empezamos ya a tener registros de esas fechas, ¿no? E incluso la Universidad Torcuato Di Tella está mostrando que el proceso de baja de la pobreza ya está marcando a un total del 34%, según la última estimación de la Universidad de Torcuato Di Tella, lo cual eso implicaría de que el nivel de pobreza ya está por debajo de cualquier registro del último gobierno de Alberto Fernández y Cristina, e incluso por debajo de lo que había dejado Cambiemos en el último trimestre, en la última medición que se hizo durante la gestión de Sí, Cambiemos. sí, los números son mucho mejores. Igualmente, qué problema que tenemos con la pobreza, ¿no? Porque yo decía, hoy tenemos una pobreza estructural y vamos a empezar la campaña con políticos que hablan de cloacas, agua corriente y asfalto en el 2025, todavía increíble. Qué rápido se arman los números malos y cómo cuesta tratar de bajarlo, porque nosotros hoy decimos, che, qué bueno cómo bajó, pero estamos hablando, en el mejor de los casos, siguiendo la de Ditela o la de INDEC, estamos hablando de 30 y pico por ciento de pobres, ¿no? No, eso seguro, y el nivel de pobreza que marca ahora la Argentina, pues realmente Argentina, cuando ya estábamos antes cuando una década atrás marcaba 25 de pobreza y decíamos uno cada cuatro Sí. argentinos es pobre, Ah, eso, eran números tremendamente alarmantes, y vos fíjate que ahora bajó, sacó a 8 millones de la pobreza y el número es 34. O sea, la Argentina es finalmente bravo, se ¿eh? empobreció la Sí, última. sí. Exactamente, te está mostrando que la Argentina se empobreció la última década y media, más o menos, que fue cuando ya dejó de crecer la Argentina, cuando una Argentina que, eh, vos fíjate que la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, toda la gestión de la presidencia de Mauricio Macri, después toda la de Alberto Fernández, van exactamente tres presidencias enteras sin crecimiento económico. 12 En años, consecuencia de eso, claro. 12 años. Y Sí, sí, sí. incluso el primer año de Milei también que hubo una caída en el nivel de actividad, lo cual te está marcando de lo que fue el deterioro macroeconómico de tantos años en recesión económica, tantos años con tanta inflación, tantos años con, vos fíjate que la cantidad de argentinos en ese periodo, 13 años, aumentó la población un poquito más de 5 millones de habitantes. En ese mismo periodo, no, el sector privado registrado no logró crear un solo puesto de trabajo en Sí, sí, blanco, no creamos empleo. lo cual Lo te bueno, muestra la ¿sabés de esto? tragedia. Que es la misma medidora, en este caso el INDEC, nada más y nada menos, ¿no? Porque si no, ya vamos Claro, a ver exactamente. hoy en redes o los periodistas militantes que cuando es a favor se ponen locos de contentos, cuando es en contra. Y acá estamos hablando de pobres y estamos hablando de compatriotas. Me parece que no es un tema ni de festejos, ni de tabla de posiciones, pero sí de ver la flecha para qué lado va. Y en este caso es auspicioso que haya gente que por lo menos a través de la misma medición ya no estamos en ese número tan alarmante, ¿no? Ramiro, Y quería... déjame ser más Sí. auspicioso.
Del Perdón, cierre perdón. con esto, ¿no? Dale. Sí. No, con la idea de que finalmente, porque acá hay un cambio de modelo económico para salir de esta tragedia. Justamente lo que está haciendo el presidente Javier Milei, la propuesta desde el primer día fue justamente, dado este diagnóstico, que el problema que estaba generando tanta pobreza era justamente la asfixia del Estado que llevaba a niveles de gasto público que mataba a todo el mundo con inflación y deuda, y encima con burocracia que impedía a los argentinos finalmente hacer la actividad comercial, que es la llave para salir de la pobreza. Bueno, justamente por eso la desesperación y actuar tan rápido en el primer año, donde poner en equilibrio las cuentas públicas para poder apagar la maquinita, para que finalmente descienda la inflación y encontrar los primeros resultados, de que finalmente correr al Estado en un exceso de Estado donde los argentinos no tienen ni siquiera pagan impuestos como para poder financiar el Estado que tenían, por eso tenía un déficit tan grande y la diferencia se emitía. Bueno, todo lo que fue el esfuerzo del 2024 de poner en caja al Estado está dando el resultado de bajar fuerte la inflación, y fíjate también que los datos de nivel de actividad, la economía en el primer trimestre del año, aún con todos sus problemas, ya está creciendo al 6% interanual. Vos decías recién, el esfuerzo. Ese esfuerzo fue valorado por Cristalina Georgieva, la titular del fondo, que dijo, Dijo, ¿no? Mirá. se merecen este adelanto Buah. más grande del fondo, del 40%, cuando el fondo en general suele dar adelantos de entre el 20 y el 30% como máximo. ¿Cómo ves vos que pueden impactar estos 8.000 millones de dólares que llegarían del fondo de acá a fin de año? Y si con eso pensás que se puede adelantar el levantamiento del cepo. Vos fíjate por qué viene el comentario de la titular del FMI en lo elogioso sobre los primeros meses de la gestión de Javier Milei. Es simplemente porque, por ejemplo, con las metas de equilibrar las cuentas públicas, por ejemplo, con Cambiemos le decía, bueno, dale, te doy la plata e intentá poner las cuentas públicas más o menos en orden, de reducir el déficit a la mitad y dejarle que el resto lo reduzca el próximo gobierno. Bueno, ni siquiera logró eso. Después llega Alberto Fernández y nuevamente, mira, tenés 4 años, intentá equilibrar las cuentas públicas. Alberto Fernández, por el contrario, al revés, no cumplió ninguna de las metas, ni la fiscal, ni la monetaria, ni la de reservas, ¿no? Y después Javier Milei, el primer año, con un acuerdo completamente caído, después de un año llega, toca el timbre al FMI y le dice, mira, ya equilibré todo lo que no lograron los anteriores, aún con acuerdo y metas trimestrales, yo lo hice solo, sin ayuda de nadie. En el sentido, no me ayudó a nadie ni monetariamente ni de manera externa, yo no conseguí dinero y yo ya puse en caja al Estado, apagué la maquinita y ya bajé la inflación y rebotó la economía. Es desde ahí que en ese momento toca el timbre al FMI. Es decir, con una economía donde ya bajó la inflación y ya rebotó el nivel de actividad a un 6% interanual en el primer trimestre, y te adelanto que el segundo trimestre los datos de nivel de actividad van a ser un crecimiento económico del 8%. Una Y ahí ¿Y le vos pregunta. crees toca el que timbre. más Y sectores van a...? cierro Sí. con esto. Sí. Cierro con esto, con la idea de que Argentina toca el timbre al FMI con una economía, con las cuentas públicas en orden por primera vez, en el sentido de que cuando siempre tocaba el timbre era porque tenía un incendio fiscal, y ahora le toca el timbre al FMI porque con las cuentas públicas en orden y con la economía en crecimiento, con el objetivo de que lamentablemente de toda parte del incendio que se heredó y toda la tragedia que estábamos hablando recién en pobreza, también fue la destrucción del Banco Central y que ya no tenga reservas. Bueno, le toca el timbre no para financiar el Estado porque ya está en equilibrio, no para crecer porque ya está creciendo la economía, sino le está pidiendo que lo ayude a recapitalizar nuevamente el Banco Central porque pasó el kirchnerismo y no dejó reservas. ¿Y cuánto nos van a dar? ¿8.000 de entrada? 8.000, Supuestamente. 8.000 es lo que se dice que el fondo mandaría fresco. en un primer desembolso y luego por tramos hasta completar los 20.000 millones de dólares. ¿Pero te preocupa que eso sea usado para contener el precio del dólar? Porque el domingo el ministro dijo que el dólar no iba a tener ningún cimbronazo y ayer lo tuvimos en 1.325 al paralelo. A ver, no es el objetivo. Usualmente siempre esos dólares se terminaban para financiar al FICO, o como bien marcás, para sostener el dólar, para pisar el dólar, pero eso es si quien tenga una interpretación de que el dólar está atrasado va a tener ese miedo, pero la lectura de si
No solo Argentina en este momento tiene equilibrio en las cuentas públicas, también tiene equilibrio en las cuentas externas. No lo digo yo, lo dice el INDEC y lo publicó la semana pasada. La cuenta corriente del balance de pagos de Argentina, esto es, todas las operaciones comerciales de Argentina, e independientemente en qué mercado la está haciendo, sea en el oficial o en el paralelo, todas las operaciones de Argentina mostraron de que las exportaciones permiten cubrir las importaciones, incluso el pago de intereses de la deuda, incluso turismo, incluso utilidades y dividendos. En consecuencia, según el INDEC, Argentina no necesita financiamiento externo porque tiene en equilibrio también las cuentas externas. Bueno, Entonces, vamos a si seguir. uno se advierte que, Sí. y cierro con esto, si hay equilibrio en las cuentas externas, la expectativa de devaluación pierde sentido. Y sí, el tema del equilibrio fiscal es clave y creo que ya lo hemos entendido. Ramiro, te mandamos un abrazo grande, que estés bien, ¿eh? Por favor, saludos, cuando quieras repetimos. Muchas gracias, muchas gracias. Ramiro Castiñeira es economista.